Hola Pierito, muy buenas tardes. Bueno, hola Alexia, buenas tardes. Chicos, buenas tardes con todos ustedes. Vamos a empezar nuestro trabajo. El tema de hoy es valor semántico de la palabra en el texto. Ya la semana anterior hemos revisado este tema y ya hemos revisado de que la semántica es una disciplina lingüística que estudia el significado de palabras, de frases o de oraciones, ¿no? Ahora, dentro del valor semántico podemos trabajar definiciones, dentro del valor semántico podemos trabajar sinónimos, dentro del valor semántico podemos trabajar precisión léxica, antonimia contextual. En este caso, el tema que vamos a desarrollar es el de antonimia contextual en oraciones y en el texto. A ver, chicos, empecemos con algunas preguntas para iniciar la sesión. Empecemos por algunas preguntas para iniciar la sesión y empecemos a preguntarnos eh, algo muy sencillo, algo muy fácil. Por ejemplo, no sé, a ver, se me ocurre, por ejemplo, como aprendimos en primaria, aprendimos cuando estábamos niños, cuando estábamos en el colegio, aprendimos que gordo es antónimo de flaco, ¿no es cierto? Aprendimos que bueno es antónimo de malo, que arriba es antónimo de abajo. Aprendimos que reír es antónimo de llorar. Hemos aprendido también, un poco ya más adelante, que virtud es antónimo de vicio, ¿no? Y hemos aprendido, pues, que hay palabras que tienen cierto significado según ciertos contextos oracionales y según ciertas situaciones comunicativas, pero que también estas palabras tienen sus significados opuestos. Bueno, cuando nosotros trabajamos la antonimia, debemos tener en cuenta, chicos, algunas características. ¿Por qué gordo flaco? ¿Por qué reír y llorar? ¿Por qué virtud y vicio? ¿Por qué de repente apología y vituperio son antónimos? A ver, dice así. La antonimia expresa un grado de oposición semántica. Entonces, entendemos que entre apología y vituperio, entre virtud y vicio, entre reír y llorar, entre flaco y gordo, arriba abajo, hay una oposición semántica. Nosotros lo que debemos hacer durante la lectura, chicos, de los textos, es identificar cuál es el significado que tienen los textos. Para eso es importante identificar también el significado de las frases, de las oraciones, de las palabras y, por supuesto, también los conceptos opuestos, que son los antónimos. Todos nosotros sabemos que en los exámenes de admisión de San Marcos a veces se hacen la pregunta por antonimia contextual. Y esa es la razón por la cual tenemos que revisar la teoría y ejercicios de este material. Entonces, estamos partiendo de que las palabras mencionadas como ejemplos son antónimos porque expresan entre sí una oposición semántica. Recordemos que la semántica estudia los significados lingüísticos, ¿no? Pero además de que haya una oposición semántica, así como en los sinónimos, también en los antónimos deben haber correspondientes categorías gramaticales. Eso quiere decir de que un sustantivo es sinónimo o antónimo de otro sustantivo, un verbo antónimo, antónimo, sinónimo o antónimo de otro verbo, un adverbio sinónimo de antónimo de otro adverbio, un adjetivo sinónimo o antónimo de otro adjetivo. ¿Y eso por qué? Para que se puedan reemplazar en una oración, cambiando el sentido de la oración por su opuesto. Por ejemplo, si yo digo, ¿no es cierto? Si yo digo, debido a lo que le debido a lo que le sucedió a su gatito, debido a lo que le sucedió a su gatito, el niño se siente acuitado. A ver, debido a lo que sucedió a su gatito, el niño se siente acuitado. Vamos a suponer que no sé qué significa acuitado. Lo único que me ayuda a esa oración es en saber que acuitado es la sensación o el sentimiento, ¿no es cierto? En todo caso, es la forma, cómo puede estar una persona
llevándose por un sentimiento. O sea, que hay un sentimiento que influye para que la persona esté acuitada. Es lo único que tengo en la oración. Debido a lo que le sucedió a su gatito, el niño se siente acuitado. O sea, sé que entonces la palabra acuitado tiene que ver con esto, con la persona con determinado pues sentimiento. Ahora yo no sé si al gatito le pasó algo bueno o algo malo. Entonces no puedo definir qué será acuitado. Pero si decimos, por ejemplo, debido a que su gatito se perdió, el niño se siente acuitado, entonces ahora sí voy a entender que acuitado, bueno, es una palabra que va a calificar a una persona que está en determinado sentimiento, pero como se perdió su gatito y gatito está todavía en diminutivo como para darle una sensación de afecto al gatito, entonces voy a pensar de que acuitado significa penado. Ahora, si acuitado es apenado, lo puedo cambiar por entristecido, pero no lo puedo cambiar, ¿no es cierto?, por tristeza. Entonces, si pienso en los sinónimos en el sinónimo de acuitado, debo pensar en entristecido y no en tristeza, porque no puedo decir, debido a que se perdió su gatito, el niño está tristeza. Lo mismo ocurre para los antónimos. Si en la misma oración el antónimo de acuitado es feliz, entonces diría el niño se siente feliz, pero no podría decir el niño se siente felicidad. Entonces, para que las palabras sean antónimas, lo primero es tener en cuenta la oposición semántica que hay entre ellas, y lo segundo es pues lo correspondiente a la categoría gramatical. Si me estás escuchando, quiero que me escribas rápidamente, por favor, cuál es el antónimo de adrede. Si digo, por ejemplo, ese niño empujó adrede a su compañerito y este se puso a llorar. ¿Cuál es el antónimo de adrede? Este niño empujó adrede a su compañero y este se puso a llorar. ¿Cuál es en ese contexto el antónimo de adrede? Vas escribiendo, por favor, mientras voy trayendo un poco de agua. Ah, ¿ninguno? ¿Ninguno puede entender cuál es el antónimo de adrede? ¿Es en serio? ¿Alumno semestral? Ah, ninguno. Entonces continuamos. Entonces que quede el ejemplo así sin completar. Bueno, la tercera condición para que dos palabras sean antónimas es que pertenezcan al mismo ámbito de referencia o campo semántico. ¿Ya? Entonces tenemos que, por ejemplo, eh, esto, por ejemplo, ¿no? Negro y blanco son antónimos y son antónimos por tres razones. Primero, se oponen semánticamente, tienen significados opuestos. Segundo, negro y blanco, los dos son adjetivos y pertenecen al ámbito de referencia colores. Lo mismo podría decir de reír y llorar. Son antónimos por esas tres razones. Hay una oposición semántica entre reír y llorar, los dos son infinitivos y los dos pertenecen al ámbito de referencia expresión de emociones. Siguiente, podría decir entonces que virtud y vicio son antónimos también por esas tres razones. Primero, porque existe una oposición semántica. Segundo, porque los dos son sustantivos. Y tercero, que virtud y vicio pertenecen al ámbito de referencia valores morales o axiología. Entonces, tenemos que, para que dos palabras sean antónimas, deben tener, chicos, esas tres condiciones, ¿correcto? Oposición semántica, correspondencia en la categoría gramatical y el mismo ámbito de referencia. Son antónimos los adjetivos generoso y mezquino, porque los dos se inscriben dentro del eje semántico de características de personas
según sus aspectos valorativos. Entonces, generoso y mezquino. 1, hay oposición semántica. 2, los dos son adjetivos. Y 3, su ámbito de referencia es aspectos valorativos. Igualmente, feo y hermoso son antónimos por 3 razones. Oposición semántica, los dos son adjetivos, correcto, pero también porque ambos se refieren al mismo ámbito de referencia, que son los aspectos estéticos. Esto de su significado se asocia en el mismo ámbito de referencia, ¿no? Lo mismo que adrede y casualmente, ¿no? Adrede y casualmente son antónimos porque hay oposición semántica, porque los dos son adverbios y pertenecen al ámbito de referencia modo en el que se hacen las cosas. Luego de esto tenemos, chicos, tipos de antonimia. Tenemos los antónimos morfológicos, en donde se utiliza la prefijación. Recuerden que lo morfológico alude a la forma de la palabra, y el criterio lexical para formar antónimos. Con los criterios morfológicos, en los criterios morfológicos se va a utilizar la prefijación, tanto para añadir un prefijo como para quitar un prefijo, o de repente también para cambiar un prefijo por otro de significado opuesto. Y de esa forma y de esa manera se van constituyendo los antónimos. Veamos. En los casos de antonimia por prefijación, el lexema continúa, alumnos, ¿ya? El lexema continúa, el lexema no se cambia. Lo que cambia es el prefijo, pero el lexema, ya, la raíz no se cambia. Veamos, por ejemplo, la palabra sistemático. Vamos a decir que los alumnos de esta sección, digamos, no sé, estudian sistemáticamente. ¿Por qué? Porque en la mañana, bueno, escuchan las clases, y por la tarde almuerzan, descansan una media hora y tienen sus horarios de estudio también con sus recreos de repente de 20 minutos o media hora. Y los sábados y domingos también tienen un horario ya fijo, un horario establecido en los cuales ellos estudian. Entonces voy a decir que es sistemático el trabajo que hace el alumno. Entonces, sistemático significa ordenado o estructurado, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal si el alumno a veces entra a clases, otras veces no entra? Está en la clase verbal, juega su Free Fire, su Dota, su FIFA, está con su videojuego, por eso ni atiende a la clase. El profesor le hace una pregunta fácil de antonimia, no contesta. En la tarde, si se acuerda, estudia o se deja llevar por el sueño. Entonces ya no será ordenado, ya no será sistemático, y todos sabemos cuál va a ser el resultado frente a una evaluación de examen de admisión de alta competencia. Entonces ahí diremos que su trabajo es asistemático, sin orden, sin estructura, sin organización. Entonces el prefijo a significa sin o falto de. Prefijo a significa sin o falto de, ¿no? Pero nosotros sabemos que el prefijo y la raíz se escriben juntos. Hacer significa obrar o construir, ¿no? Obrar, construir, elaborar. Le ponemos el prefijo des, ¿no? Y entonces, si deshace, entonces destruye lo que se había construido, ¿no es cierto? El prefijo des es un prefijo que significa sacar o retirar, así como destapar, deshacer es quitar lo que se hizo, destruir. La palabra pío tiene más de una acepción, ¿no? Pío puede ser la voz del poeta, ¿no es cierto? Pero tiene también otros significados. Existe el llamado prefijo de negación. El prefijo de negación es el prefijo i, o de repente in, o de repente im, si la raíz empieza con b o con p. Como acá empieza con p, entonces tenemos la palabra impío. Pero, profe, ¿qué significará impío? Para ello tenemos que recordar los significados de pío.
Si por ejemplo pío lo asocia con la voz del poito, porque los poitos dicen pío, 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 lo aprendiste en primaria, cuando tienen hambre y cuando tienen frío, entonces entenderemos que impío significa que el poito no dice ni pío, o sea, mudo, no tiene sentido lo que se está diciendo. Pío debe tener otro significado. Y de ahí nos recordamos HPHU, nos acordamos de repente de Pío X, Pío XII. Y Pío X, Pío XII eran religiosos. Entonces impío es un irreligioso, impío que no es religioso. Ahora, pío también puede tener otro significado. Pío puede significar que actúa con piedad, con clemencia, con conmiseración. Entonces, un sujeto impío es un sujeto cruel, un sujeto que actúa sin piedad, sin consideración. Entonces, si es que impío significa voz del poito, si impío significa, si impío significa esto que no es religioso o significa cruel, va a depender del contexto oracional. Eh, decir tiene un prefijo como decir para formar su antónimo. ¿Y qué significa desdecir? Significa retirar lo dicho. Pero cuando vamos en contra de lo dicho, entonces decimos contradecir. Entonces quiere decir que el prefijo des, el prefijo contra, el prefijo i, in, im o el prefijo a son prefijos que nos podrían ayudar para formar la antonimia. Acuérdense que en el examen de admisión hay preguntas, se han preguntado ya varias veces por antonimia contextual. Bueno, en este caso nosotros, en el primer caso, hemos agregado prefijos para formar los antónimos. Pero también puede ocurrir que una palabra con prefijo, a una palabra con prefijo le cambiamos el prefijo por otro que tiene significado opuesto y así también formamos antónimos. Esta es la antonimia, de acuerdo con el criterio morfológico, la antonimia por prefijación. Por ejemplo, en este caso, dice la palabra, está escrita la palabra inculpado. Profe, fácil, 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 fácil. ¿Por qué fácil? Porque a inculpado le quito el prefijo in y ya tenemos su antónimo, culpado. Ah, qué chévere, no la sabía. Tienes razón, eres muy rápido, como todo es tan práctico, todo es tan fácil, todo es tan sencillo y no importa la teoría. No es así. En este caso, inculpado no tiene un prefijo de negación. Inculpado tiene un prefijo de inclusión, de inclusión. Entonces, decirle a alguien, a una persona que es la inculpada, es poner a esa persona dentro de la culpa, porque ese in es prefijo de inclusión, es ponerlo dentro de la culpa. Entonces, un inculpado es un acusado. El inculpado es al que se le está echando la culpa. Ese prefijo in es como el prefijo in en ingénito. Ingénito, que está dentro de los genes. Entonces, ingénito no es que no tiene genes, sino que está dentro de los genes. La inteligencia es ingénita en nosotros. Y el inculpado está dentro de la culpa. Profe, ¿y entonces cuál sería el antónimo? El prefijo in, que significa dentro, si lo reemplazamos por el prefijo ex, que significa fuera, entonces tenemos la palabra exculpado y ese es su antónimo. Si algo se ha antepuesto, es porque se le ha puesto antes. Y lo contrario es que se le ponga después. Si se le subestima, se le estima menos. Lo contrario es que se le estime más. Se le sobreestima. Se le estima más que una estima regular o normal. Y exógeno, exo significa fuera, gen es origen. Lo contrario, endógeno, endo que significa dentro y gen que significa origen. Entonces puede haber causas exógenas y endógenas de un, no sé,
causas exógenas y endógenas de una guerra, por ejemplo, ¿no? De la guerra tuvo algunas causas endógenas, cual ocurría entre esos dos países, y causas exógenas sería pues aquello que ocurría independientemente de la voluntad y circunstancia de esos países. Vamos tomando nota. Voy a borrar. Si se puede borrar. Espera mucho. Listo. Avisen si se puede borrar. Avisen. Ya está, creo. Gracias. Vamos con el siguiente. Ahora vamos con la siguiente. La otra forma de enlazar palabras o relacionar palabras antónimas es a través del criterio lexical. Los antónimos lexicales sí cambian de raíz. No es como lo que hemos visto. Los antónimos lexicales sí cambian de raíz. En los antónimos por prefijación la raíz es la misma, solamente cambia prefijo o se modifica prefijo. Aquí sí cambia la raíz. Y para estos antónimos tenemos antónimos de tres tipos. El antónimo excluyente o por contradicción. El antónimo excluyente o por contradicción son aquellos antónimos que no soportan la existencia de ambos elementos o de ambos conceptos a la vez. Eso quiere decir que entre este tipo de antónimos, la presencia de un concepto inmediatamente anula la presencia de su antónimo. Profe, pero siempre es así, no siempre es así. Luego, en la última parte de la teoría vamos a ver que no siempre es así. En ese caso, los antónimos se le llaman excluyentes porque un concepto necesariamente excluye al otro. Es para los semantólogos, que son los que estudian la semántica, estos son antónimos directos, cabales, absolutos. Por ejemplo, vidente es el que puede ver, el que no puede ver es ciego. Entonces, o es vidente o es ciego, pero no puede ser ambas cosas a la vez. Por un principio de identidad, una persona no puede estar viva y muerta a la vez. Una cosa no puede estar abierta y cerrada a la vez. No se puede sobre lo mismo, no se puede perder y ganar a la vez, sobre lo mismo. Entonces, estos son los antónimos excluyentes, cuando la presencia de un concepto inmediatamente invalida o anula la presencia del otro concepto. ¿Ya? Pueden tomar nota. Bien, vamos con la siguiente. Gracias, chicos. Ahora vamos con los otros antónimos. Vamos a manejar mejor esta teoría, chicos, para contestar con mayor precisión en el examen de admisión. Los antónimos graduales o de términos contrarios, la contrariedad de conceptos. Existe ese tipo de antonimia cuando hay una relación de intensidad o una relación gradual en los antónimos. Por ejemplo, nosotros he puesto, bueno, aquí me ha sido muy fácil, o me es más fácil explicar este tipo de antónimos con las escalas de temperatura. A ver, por ejemplo, gélido y tórrido
son antónimos por tres razones. Primera razón, significado opuesto. Gélido es muy frío, tórrido es muy caliente. Siguiente, los dos son adjetivos, segunda característica. Y tercera característica, pertenecen al mismo ámbito de referencia que es temperatura. Entonces, cumple con las tres características del antónimo. ¿Sí? Ahora, pero sucede chicos, que gélido también es antónimo de caliente. ¿Ya? Sucede que gélido también es antónimo de caliente. Así como podríamos decir que tórrido es antónimo de frío, podríamos decir que tórrido es antónimo de frío, pero también que tórrido es antónimo de gélido. Entonces, antónimo de gélido, caliente y tórrido. Antónimo de tórrido, gélido y frío. Listo. ¿Ya? Ahí están sus antónimos. Pero, ¿qué características tienen esos antónimos, chicos? Mire, ¿qué tal si me están pidiendo el antónimo de gélido? ¿Correcto? Un antónimo, o sea, siempre en San Marcos o sea, lo van a pedir de acuerdo con el contexto, ¿correcto? Y yo sé que el antónimo de gélido es caliente y tórrido. Tengo que analizar la oración. Tengo que darme cuenta qué significa gélido en el texto. Tengo que darme cuenta qué significa gélido en el texto. Yo quiero saber si gélido es en el texto simplemente frío, o si gélido es helado, o si gélido es propiamente gélido. ¿Por qué, profe? ¿Qué tal si es que me preguntan por el antónimo de gélido y me ponen en una alternativa A tórrido y en la B caliente? Y vamos a suponer, que en el texto el sentido de gélido es el que propiamente lo tiene, o sea, muy frío. Muy frío, eso significa gélido en el texto. Muy frío. Y me ponen en una alternativa caliente y en otra alternativa me ponen tórrido. ¿Cuál debo marcar, profe, si los dos son antónimos? Bueno, la teoría nos dice, chicos, la teoría nos dice que en caso de que eso ocurra, debemos preferir los antónimos extremos. O sea, lo que sea más opuesto. De tal manera que tórrido es antónimo, de tal manera que tórrido es antónimo extremo de gélido. Y eso es lo que debo preferir. Repito, supongamos que en el contexto de la lectura que estoy leyendo, ¿no es cierto?, me permita saber que gélido es muy frío. Y en una alternativa me ponen esto caliente y en otra alternativa me plantean tórrido. La teoría nos dice que prefiramos el antónimo extremo. Profe, ¿y qué tipo de antónimo es gélido con caliente? Gélido con caliente son antónimos locales. Este es un antónimo local. Ah, profe, a ver. Quiere decir que entre antónimo local y antónimo extremo debo preferir extremo. Claro que sí, pero ojito, siempre teniendo en cuenta la oración, porque la oración va a determinar. La oración es determinante. Profe, y entonces, ¿qué cosa es frío de tórrido? Frío de tórrido también es su antónimo local. ¿Ya? Entonces tenemos que gélido y tórrido son antónimos extremos, pero gélido y caliente, antónimo local. Gélido con tórrido, antónimo extremo. Gélido con caliente, antónimo local. Tórrido con gélido, antónimo extremo. Tórrido con frío, antónimo local. Profe, ¿y frío con caliente qué antónimos son? Locales. Solamente son extremos los extremos. ¿Ya? Solo son extremos los extremos. Frío y caliente son antónimos locales. Recuerden, por favor, si me piden el antónimo de pasado y tengo dos alternativas, uno presente y el otro futuro, tengo que marcar futuro porque debo preferir los antónimos extremos. ¿Listos? Ahora,
Vamos con los otros antónimos, voy a borrar. Vamos con los otros antónimos que son los antónimos recíprocos o de términos inversos. Antónimo recíproco voy a borrar o de términos inversos. Los antónimos recíprocos o de términos inversos son aquellos antónimos, a diferencia de los excluyentes, que se necesita que ambos estén a la vez. Se necesita que ambos estén a la vez. No puede existir uno sin el otro, ¿ya? No puede existir uno sin el otro. Tienen que estar ambos antónimos a la vez. Por ejemplo, antónimo de comprar, vender. No puede haber alguien que venda si no es otro el que está comprando, ¿cierto? Entonces, uno necesita del otro. No son como los excluyentes. Los excluyentes solamente puede existir uno. Acá para que exista uno tiene que existir el otro. Antónimo de ganador, perdedor. No puede existir uno sin el otro. Si hay un acreedor es porque hay un deudor. No puede existir uno sin el otro, ¿ya? Un ratito, por favor. Y continúo acá, ¿ya? No puede existir uno sin el otro, ¿correcto? Entonces, antónimo de comprar, vender, antónimo de ganador, perdedor, antónimo de acreedor, deudor, antónimo de enseñar, aprender. Para que exista uno, tiene que existir el otro. ¿Ya? Bueno, chicos, tomen captura si gustan para borrar y pasar a la parte de los ejercicios. Díaz Marca Julio César. Listo, muchas gracias. Nuevamente Angie, muchas gracias, muy amable. Julio César, sí. La amabilidad es una expresión de educación. Y cuando se viene de buena familia, eso es lo que tenemos. Alumnos así. Alumnos así es lo que tenemos. Encontramos en la vida personitas así. Personitas que te dan el asiento, o personitas que te devuelven lo que se te cayó, o personitas que saludan cuando entran y devuelven el saludo si es que lo han recibido. Entré en la clase, dije buenos días o buenas tardes, porque soy respetuoso, porque vengo de buena familia. Y como soy respetuoso y vengo de buena familia, también me enseñaron que si alguien te saluda, tienes que devolver el saludo por respeto, por educación. Y eso genera la convivencia armónica entre las personas. Bueno, yo recuerdo que aquí los que devolvieron el saludo fueron cuatro porque alguien saluda en forma por el audio. A ver, vamos aquí. Aquí lo que se tiene que hacer es identificar el antónimo de las palabras que están en negrita. Pero para que esto ocurra, necesariamente debes tener en cuenta tus saberes previos. De hecho, ustedes son alumnos de semestral, no son alumnos de inicial, de segundo, tercero de primaria, sino ya tienen muchos saberes previos. Además, están en un ciclo semestral, no están en un ciclo anual. Y, y tienes que tener en cuenta tus saberes previos, pero además, identificar el sentido de la palabra sobre la cual te están preguntando. Si no identificas el sentido, está frito pescadito. Y si vas a revisar diccionario, peor, porque la palabra podría estar en un significado distinto al que se está usando en la oración. Primero, entonces, chicos, identificación del sentido. Por ejemplo, acá dice así: pese a que fue con el mejor ánimo, fue tratado con mucha hostilidad. Mira, acá yo tengo un RV. RV ya lo expliqué la semana pasada. RV es un rastro verbal. Gracias a ese rastro verbal, gracias a ese RV que está ahí, ya aquí lo estoy poniendo más pequeñito, puedo saber, gracias a este rastro verbal, puedo saber, alumnos, que la hostilidad es una forma de trato.
Entonces vamos a suponer que no sé qué es hostilidad, pero gracias a este RV sé que es una forma de trato. Siguiente, siguiente. Acá dice con el mejor ánimo. Y esto también es un RV. En el examen tú no vas a cerrar en rectángulo como yo lo estoy haciendo, ni vas a escribir RV como yo lo estoy haciendo. Simplemente lo vas a subrayar o tener en cuenta que esos son sus RVs. ¿Ya? Rastro verbales de la oración o pistas. Ahora, que esté alguien con mejor ánimo, que esté alguien con mejor ánimo, bueno, y ya que él va a recibir un trato, entonces yo asumo que es positivo, correcto, que esté con mejor ánimo. Es positivo. Ahora, sin embargo, acá hay un PCA. Este PCA que está aquí también es un RV, también es un rastro verbal. Este PCA es un conector concesivo. Y estos conectores concesivos a veces oponen ideas. A veces oponen ideas, a veces. Y parece que acá se cumple. ¿Por qué, profe? Observa. Porque acá dice que tuvo buen ánimo, y eso es positivo, y recibió una forma de trato. Entonces, como está el PCA, y el PCA a veces eh, relaciona ideas opuestas, entonces yo podría pensar que aquí la hostilidad es una forma de maltrato, ¿no? Es una forma no de maltrato junto, sino de maltrato. Entonces, una vez que tengo el sentido de la palabra sobre la que me están preguntando, recién voy a eh, buscar en mi mente, en mi memoria, los antónimos. Entonces, si me están pidiendo el antónimo de hostilidad, entiendo que la palabra tiene que significar o relacionarse con una forma de buen trato. ¿Alguno de ustedes, alumnos, sabe qué palabra significa, que significa buen trato? ¿Alguno? ¿Ninguno? ¿Están ahí o ya se fueron? La empatía es el acto, pues, de ponerse en el lado de la otra persona, ¿no? De identificarse con la otra persona, con lo que la otra persona puede sentir o pensar. Y cuando se habla de buen trato, entonces vamos con Piero, tenemos la palabra amabilidad, ¿ya? Entonces, el antónimo de hostilidad ahí es amabilidad. Puede ser cordialidad, cortesía. Vamos con la siguiente. RV, no te olvides, no te olvides. RV. Dice, el trabajo al final resultó ser más gravoso de lo que se pensaba. RV por acá. Por aquí hay un RV. ¿Por qué, profe? Porque yo veo que la palabra gravoso, debe ser un calificativo para el trabajo, porque dice que resultó ser más gravoso. Este ser me está indicando que gravoso es la característica o la cualidad de este trabajo. Entonces voy a entender, acá tengo una pista, que gravoso puede calificar a un trabajo. No quiere decir que solamente califica trabajo, pero puede calificar a trabajo. Listo. Ahora, sigo analizando, tengo que hacer perfecto todos los ejercicios, todos, no debo equivocarme en ninguna, ¿correcto? Pero cuando me dicen que el trabajo al final resultó ser más gravoso, luego dice de lo que se pensaba. ¿Y en qué momento se pensaba? ¿Al final o al principio? Porque al final resultó ser más gravoso de lo que se pensaba. Entonces entiendo que aquí cuando me dicen se pensaba, es lo que se pensaba
al principio. ¿Correcto? Ahora, ahora, ¿cuál es lo contrario? ¿Cuál es lo contrario de al final? ¿Al comienzo, pues, o al principio? Entonces, si lo contrario a el final es el comienzo o al principio, se entiende que al principio o al comienzo el trabajo no se consideraba gravoso. Entonces, el antónimo de gravoso tiene que relacionarse con el concepto de no gravoso. Ahora veamos lo siguiente. Entendamos que gravoso se puede calificar al trabajo. Y lo contrario de que sea un trabajo gravoso, es un trabajo no gravoso. Y luego viene también algo de saberes previos, como se suele tomar en el examen de admisión. El sufijo oso, atención, el sufijo oso le da intensidad a la raíz. Por ejemplo, digo, el perro está rabioso, le da intensidad a la raíz. Por ejemplo, puedo decir también, esto, de repente, eh, Machu Picchu es maravilloso, le da intensidad a la raíz. Puedo decir, mi profe Arellanito es celoso, le da intensidad a la raíz, ¿no es cierto? ¿Sí? De repente alguien por ahí se acuerda de una mala experiencia y me dice, tiene razón, profe, mi ex era un babo, ¿no es cierto? Y le da con el sufijo oso intensidad a la raíz. Ahora, me queda aquí la raíz. Y la raíz es grave. La raíz es grave, ¿correcto? Y, y de grave, saberes previos, y de grave viene gravedad. Y tú sí sabes, algo sobre gravedad, ¿no es cierto? Sí sabes algo de gravedad. Y por ejemplo, ¿qué sabes de la gravedad? ¿Sabes sobre la gravedad que si un cuerpo es liviano, demora más en caer que un cuerpo pesado? ¿Correcto? Ahora lo mismo aplicas acá. Si el trabajo fue gravoso y eso tiene que ver con la gravedad, me da a entender que el trabajo fue pesado, pero al principio se pensó que el trabajo era sencillo. ¿Correcto? Porque lo contrario a pesado es sencillo. Entonces, ¿qué se pensaba? Se pensaba que el trabajo iba a ser sencillo. Eso era lo que se pensaba, ¿verdad? Claro, repito, ¿en qué me estoy basando? Me estoy basando en la descomposición de la palabra gravoso. En eso me estoy basando, la descomposición de la palabra gravoso. Estoy haciendo un análisis etimológico y entonces digo, por gravedad, que es aquello que va a caer lo que tiene peso. Eso va a caer. Y si tiene más peso, entonces, entonces caerá más rápido. ¿Está bien? Y como oso le da intensidad a la raíz, entonces voy a entender que es un trabajo pesado y hasta muy pesado, porque oso le da intensidad a la raíz. Ahora, y si el trabajo es muy pesado, voy a entender entonces que ese trabajo, un ratito por favor, si el trabajo es muy pesado, voy a entender que ese trabajo es muy difícil. O sea, sigo analizando y ojito, todo esto tiene que ser muy rápido, pues, ¿no? Aquí yo lo estoy haciendo lentamente porque, o sea, como al alumno ni siquiera se le ve, yo no sé si pues tiene carita de entender la clase o tiene carita de no entender la clase, ¿no? Y yo no quisiera, sobre todo, que el que no entienda la clase termine desanimándose creyendo de que él no puede aprender esas cosas. Y sí lo puede, sí puede lograrlo.
solamente tienen que estar atentos al análisis. Ya en el examen de admisión, todo este análisis hay que hacerlo pues en milésima de segundo. Yo aquí lo estoy diciendo, haciendo lentamente, poco a poco, voy infiriendo poco a poco. Y entonces, si es muy difícil, hay una palabrita que significa muy difícil de hacer y es examen. Entonces, ya entendí que gravoso es examen. Ah, y a propósito, ¿no? De todas maneras tengo que aclarar, si hay algunos alumnitos que por ahí son ansiosos por la clave y quieren la clave lo más rápido posible, yo las claves sí me las sé, pero ¿de qué sirve que yo me sepa las claves si no te enseño a descubrir la clave? ¿No? Ahora, si es que gravoso es arduo, que es muy difícil, ¿cuál será su antónimo? Su antónimo será lo contrario a muy difícil. Y lo contrario a muy difícil es muy fácil. Y si es muy fácil, entonces tenemos la palabra hacedero como antónimo de gravoso. Hacedero, antónimo de gravoso. La última aclaración, chicos, es porque lamentablemente también este tipo de alumnos se encuentran en las presenciales, ¿ya? Alumnos que tienen problemas de ansiedad. Pero ya yo no soy psicólogo para tratar la ansiedad de mi alumno, para eso me declaro incapaz, ¿no? Me declaro incapaz, no es mi profesión. Entonces, el alumno por ahí que quiere ya, de una vez la respuesta, se desespera por la entrevista. Bueno, eso no lo trato yo. Y ese es un mal que yo no lo trato. Ese es el problemita del alumno y ojalá sus padres lo ayuden. Lo que yo sí sé es que el alumno va a entrar al examen de admisión sin diccionario, sin celular, ¿no? Y que va a entrar sin inteligencia artificial, que le van a permitir entrar con su inteligencia natural. Y lo que yo debo hacer es estimular o promover esa inteligencia natural, por ejemplo, a través del análisis. Ahora, vamos con la última preguntita, el último ejercicio, profe. No, último, hay más. No, pero los demás lo vas a hacer tú. Ojalá analizando muy rápido, no dejes de lado el análisis, identificas el sentido y después su antónimo. Ni la propuesta más tentadora hizo que cambiara de parecer. Mira, se habla de cambiar de opinión, ¿no es cierto? Se habla de cambiar de opinión. Se habla del acto de cambiar de opinión. Pero acá hay un ni. Acá hay un ni, que es un adverbio de negación, este es RV. Entonces, de acuerdo con este RV, me da a entender que si la propuesta es tentadora, entonces sí debería cambiar de parecer o de opinión. ¿Correcto? Claro, por algo dice ni la propuesta más tentadora. Entonces, ese RV me da a entender que esa propuesta tentadora sí haría a cualquier persona, o a muchas personas, mejor dicho, cambiar de parecer o de opinión. Ahora, si es una propuesta entonces más tentadora, entiendo tentadora como interesante, ¿correcto? ¿Por qué interesante? Porque me haría cambiar de opinión, ¿verdad? Sería una propuesta buena, ¿no? Una propuesta buena, una propuesta atractiva para que me haga cambiar de opinión. Entonces, ahora sí, el antónimo de que sea interesante o de que sea importante será pues que no es importante, que no es interesante. Eso es lo contrario, no el antónimo, sino lo contrario. Y a partir de ahí busco en mi memoria, ustedes son alumnos semestral, busco en mi memoria natural algunos sinónimos como trivial, como vano, como banal, como fútil, como baladí, ¿no? Y esto, y algunos, de repente, inane, que significa inútil, de repente inane, que significa inútil, y esto pueden ser algunos de los antónimos
que puede estar en la alternativa respuesta, ¿ya? Entonces, aquí estaría su antonimia. Entonces, el antónimo de hostilidad, amabilidad, por el análisis. El antónimo de gravoso, el antónimo hacedero, por el análisis. Y el antónimo de interesante, inane, fútil, trivial, etcétera, por el análisis. Hay que identificar los rastros verbales, se reconoce el sentido que tiene la palabra, qué sentido, y recién se busca su antónimo. Como no te estoy viendo, si es que tú deseas trabajar con diccionario, eso ya no lo puedo evitar, porque esa es tu responsabilidad. Los alumnos en una clase virtual regulan su comportamiento. Tú vas a entrar no con un diccionario al examen de admisión, sino con tu inteligencia natural. Entonces yo te sugiero que utilices esa inteligencia natural para que la fortalezcas, para que la continúes ejercitando, la hagas muy fuerte y con eso sí vas a entrar a vencer en tu examen de admisión. ¿Ya, chicos? Entonces, a ver, siendo la 1:20, les doy aquí unos 10 minutitos, o menos, creo 7, 8 minutos, para que puedan contestar hasta la pregunta número 13, me parece. En la pregunta número 13, la palabra en negrita debe ser arbitrariedades, ¿ya? Arbitrariedades debe estar en negrito, aquí. Arbitrariedades. Chicos, entonces, unos 8 minutos, imagino, para que me den sus respuestas, ¿ya?
sabe que no vivo sin mirarla. Ella sabe, muy bien lo sabe. Y chicas, no sé si han visto. Si tuve Razón. mira lo que me hace. Por lo tanto, esto. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos ahora en el área de psicología. Porque Que cantan esa serie de barbaridades. Qué bonito cuando te... Connie, ¿este es tu cuaderno de preguntas? No se dice cuaderno de preguntas. Este es el famoso lugar que vende los moñongos en Maracaibo. Después de muchísimas polémicas, estoy de vuelta en Maracaibo para probar el verdadero moñongo. Estamos en este lugar que se llama de Maracaibo Zone, donde te puedes pedir desde una papita, un delicioso pastelón y el muy polémico moñongo. Mira, sí, porque mucha gente cree que esto es un tequeyoyo. Señores, el tequeyoyo no lleva proteínas y el moñongo sí lleva. Este es el tequeyoyo y este es el moñongo. O sea, miren la diferencia de tamaño, señores. Y punto de comparación, Me gustaría que le dijeras a las personas qué ingredientes tiene un moñongo. el moñongo tiene plátano, carne mechada, pollo mechado, queso y jamón. Obviamente también quiero que me digas cuánto cuesta un moñongo y dónde lo pueden conseguir. El moñongo cuesta 210 bolívares, que son aproximadamente $3 ABCB, eso sí. Y solamente lo pueden conseguir aquí en Pastelitos de Maracaibo Son, que estamos ubicados en San Miguel y en Bellavista con Doctor Portillo. Somos los únicos en Maracaibo que lo venden, señores, que quede claro. Yo solamente diré que si usted viene a Maracaibo y no prueba el moñongo, entonces no vino. Moñongo fue creado en Santa Bárbara del Zulia y la verdad es que no hay muchos maracuchos que lo conocen. Y obviamente para finalizar les tenemos esta noche va a ser intensa. Ay, no, espérate, suelta, dijo el feroz. Ay, no. Espérate, déjame respirar, mi amor, déjame respirar. Hice mi cumpleaños con temática Trae tu vaso que no sea un vaso y esto paso. Para todo México y Estados Unidos, cachucheros, música. I don't think you can beat a 90-year-old nun in an arm wrestling match. This is a remote that controls a device that's been decompressing the glass beneath you. You recognize her? If you jumped really fast, you might survive the glass. Maybe I'll misjudge this individual. If I can kill people who murdered my wife. I don't. Ballet Core Makeup. Sí, esta de moda. Como andarás, millones de consumidores horrorizados al enterarse de que la leche de vaca se saca de las vacas. A ver chicos, me avisan si ya terminaron, hemos dado un par de minutos más. Díganme si están listos para revisar las respuestas. No procedan de secreciones mamarias, puedan venderse Imprix de cartón, entre otras cosas. Esto ha provocado un efecto imprevisto. Los consumidores se han enterado ahora de que la leche tradicional es un líquido que se extrae del interior de las vacas, un detalle que en general ha despertado asco y horror. No sabía esto, ¿eh? Esto sí, claro que estoy de acuerdo de que es fundamental que la leche vegetal no se confunda con la de la vaca. Ahora
avísenme chicos si ya están listos, si ya terminaron. O si me falta un poquito, díganme, que falta 2, falta 3, 2 minutos más. Sí, profesor, dígame. Vanessa. No, recién tengo una semana con ellos. Así es.
Entiendo, profesor. No se preocupe. Encontraré el espacio para poder conversar con ellos para que cambien su actitud frente a su curso. Claro, así es. Claro, entiendo. Entiendo. Claro, exactamente. Vanessa, Vanessa. Claro. Así es. Claro. Claro. Entiendo. Sí, no se preocupe, profesor. Voy a conversar con ellos. Gracias. A usted. Bien, a ver, Alexia, Piero, sí los he leído hace rato. Lo que pasa es que he estado conversando con la tutora, y hay una situación que me preocupa muchísimo, muchísimo de ustedes, y es la casi nula participación. Así yo no voy a poder trabajar con ustedes, chicos. De esa manera no puedo trabajar con ustedes. No puedo trabajar porque no puedo ayudar a nadie. Si alguien se equivocó, ¿cómo lo ayudo si yo no sé qué está contestando? He hecho durante la sesión preguntas, no me contestan. ¿Cómo los ayudo, chicos? Pero yo así no trabajo, chicos. Yo así no trabajo. No, así de ninguna manera trabajo. A mí me gusta trabajar y me gusta trabajar bien, ayudando a los alumnos para que mejoren, ¿no? para que puedan ingresar. Hay muchos alumnos de las virtuales
que ingresan, pero ingresan porque hacen lo que los profesores les decimos que hagan. Pero así, chicos, sin respuesta a ustedes, así no trabajo, chicos. Así que yo soy el coordinador del curso, les informo, soy el profesor Arellano, coordinador del curso de habilidad verbal. Y estamos haciendo ese trabajo en forma virtual debido a que asumimos que por ahí los alumnos a veces de alumnos virtual, los alumnos de los virtuales están a veces un poco más distantes, por ahí que no, por alguna situación están en las clases virtuales y tienen algunas dificultades para el aprendizaje. Entonces la institución confía en mí, en que yo pueda lograr que los alumnos aprendan un poco más, pero sin participación no puedo, chicos. Entonces, no sé, lo que haré es encargar a otro profesor de La Plana que se haga cargo de la sesión en donde no hay participación. A ver, vamos aquí. Este por es conector de causa. Conector de causa presenta la causa. ¿Y cuál es la causa que ha violentado o ha violado la ley? Si ha violado la ley, se entiende que debe haber sido destituido de su puesto, ¿no? Entonces aquí el sentido que tiene desaforado es defenestrado o destituido. El antónimo que marcaron como antónimo desaforado. Disculpa, Angie, Jara y Alexia. Increíble. De 23, 3 alumnos. Increíble. Es increíble. Bueno, y Piero, ¿no? Siguiente, esto como quieren crear, este par es un conector de finalidad. Como se quiere crear una visión idílica del pasado, y lo idílico está relacionado pues o con una relación amorosa o con la ilusión de un amor, entonces pareciera que aquí el segundo concepto es el que más se ajusta, ¿no? Quieren crear una visión ilusoria del pasado. Y si quieren crear una visión ilusoria del pasado, entonces se entiende que están transformando la historia, pero falseándola, porque esa visión idílica vendría a ser una visión ilusoria, pero positiva, ¿no es cierto? Entonces aquí están deformando. Entonces aquí mistificar la historia significaría falsear la historia. El antónimo de mistificar que marcaron, otra vez casi los mismos. A ver, tengo entonces a Jara, Clara, Alexia, Angie y Piero, ¿no? Entonces lo contrario es que le den valor de verdad a la historia. Siguiente, en una sociedad más democrática se tiene que las oportunidades laborales deben ser equitativas, no iguales, sino equitativas. Profe, ¿por qué no iguales? Claro, pues, porque vamos a suponer que hay alguien que no quiere trabajar, así como que hay alumnos que no quieren participar, hay personas que no quieren trabajar. Entonces, la oportunidad va a ser pues para quien se lo merece, ¿no? ¿Cómo lo obligo a trabajar a quien no quiere trabajar? Algo más, ¿cómo va a tener igual oportunidad laboral aquel que ya tiene un buen trabajo con aquel que no tiene trabajo? Entonces no puede haber igualdad de oportunidades porque uno tiene un buen trabajo y el otro no tiene trabajo. No puede haber igualdad de oportunidades laborales porque uno sí quiere trabajar y el otro no quiere trabajar. Entonces acá paridad no significa igualdad, significa equidad, porque en la equidad se le da a cada uno lo que esto necesita según su merecimiento. Según su merecimiento, si lo merece, se le da porque lo necesita. Entonces aquí paridad significa equidad. El antónimo debe ser inequidad. No hay inequidad, pero sí está, ¿qué marcan en la 6? Bueno, Alesia me están enviando como clave un sinónimo de inequidad, que es desigualdad. Si hubiese inequidad, habría que marcar inequidad. ¿Correcto? Si hubiese inequidad, ¿por qué? Repito, porque la equidad se le da a cada uno según lo que merece y necesita. El por es conector de consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Que lo desechó. Entonces, si lo desechó, se entiende que esa información no vale, no sirve. ¿Correcto? Respuesta, lo contrario de que valga o que sirva es otra vez Clara, otra vez Alexia, otra vez Angie, Jara, y Luis, muy bien. Entonces, lo contrario es que sea relevante.
Entonces ahí superfluo significa trivial, que no tiene importancia. Siguiente, acá dice pronto se quedará sin dinero. Si pronto se quedará sin dinero, se sobreentiende que son objetos caros. Son objetos caros. Lo contrario es que sea objeto barato. ¿Cuál de ellos significa barato? ¿Cuál de ellos significa barato? Barato, barato, barato. Profe, que sea gratuito, o la B o la C, que sea módico. Ayudo porque, como les dije, chicos, cuando me presenté con ustedes, mira, ahí está gratuito y ahí está módico. Yo les dije, chicos, yo los voy a poder ayudar, ustedes participen, no importa si participen, es mejor si se equivocan, es mejor porque así los voy a poder ayudar y ya no siguen pasando los días y tú llevándote ese error. Aquí la respuesta es módicos. Módicos es barato. Profe, ¿y por qué no gratuitos? Que sería una buena pregunta. Esto porque por el campo semántico o ámbito de referencia. Suntuoso, la palabra suntuoso aquí significa costoso. Y tanto costoso como módico aluden al precio, a la cantidad del precio. ¿Me entiende? A si el precio es elevado o no elevado, a eso alude. Pero gratuito no es un precio. Costoso sí precio. Módico sí es el precio. Pero gratuito no es el precio. Es por el ámbito de referencia. Número 9. Si dice le permitirá seguir en el negocio agrícola, quiere decir que esas tierras tienen que ser productivas, ¿verdad? Y lo contrario es que no sean productivas. Bueno, sería pues por ahí infértiles, infecundas, ¿no? ¿Está áridas? Bueno, al menos está eso. No se olviden buscar, ustedes tienen el diccionario de la Real Academia a la mano, en eso tienen una enorme ventaja con los chicos de las presenciales. En las presenciales no les dejo todavía, después sí les voy a dejar, pero por ahora todavía no les dejo usar el teléfono en clases, porque todavía necesito regular comportamientos en varios de los alumnos de las presenciales. Hay algunos que van por ahí, que han ido de otras academias y no tienen mucho. Algunos no, miren, con decirle que algunos chicos no saben ni sentarse. O sea, cogen su brazo como si fuera una almohada y en esa pose están en la carpeta. O sea, regulación de comportamiento, ni siquiera saben sentarse. Hay otros que se está explicando y se ponen a conversar con el compañero. Otros se está explicando y por ahí que quieren coger el celular. Entonces, primero tengo que regular el comportamiento y después ya permitirles el celular. Pero ustedes sí tienen, chicos, acceso al diccionario de la Real Academia. Entonces no vayan chicos a dejar de lado el significado de exótico, como por ejemplo exótico, que es extraño, profícuo, que es productivo, fangoso, que abunda pues el fango o el barro. No vayan a dejar de investigar, ¿ya? Bajo el número 10, en el número 10, como dice que de todas maneras se deben cumplir esas responsabilidades, entonces a ver un ratito, tengo una preguntita. Ubérrimo, profesor, la tierra superior puede significar también en sentido de extensión. Te explico, Luisito. Ubérrimo significa muy abundante y fértil. Muy abundante y fértil. Es un adjetivo superlativo positivo. Es adjetivo superlativo positivo. Entonces, no es simplemente abundante, sino muy abundante y fértil. ¿Correcto? Por eso que dice que le permitirá seguir en el negocio agrícola. Podría ser que una tierra sea muy amplia, muy extensa. Tenemos los desiertos, que son amplios y extensos, pero ahí no se va a poder esto sembrar, o sea, no va a haber producción, entonces no va a haber negocio agrícola. Pero como acá me dice que va a permitir seguir en el negocio agrícola, es porque se entiende que esas tierras sí le van a producir mucho. O sea, no es que sean tierras extensas, porque lo importante aquí no es que sea extenso, sino que produzca. Si es extensa la tierra, como el desierto, pero no produce, entonces no podríamos seguir en el negocio agrícola. Ya esto, Luisito. Entonces listo, gracias por la respuesta. Ahora, acá dice que se deben cumplir de todas maneras. Entonces, inexcusable significa responsabilidades obligatorias. Responsabilidades que no se pueden eludir, que no se pueden dejar de lado. La respuesta es responsabilidades que sí se pueden dejar de lado. Lo contrario a no dejar de lado es que sí se puede dejar de lado. Lo contrario a obligatorio es que no sea obligatorio, que sea optativo. Y ahí está la respuesta soslayable.
Soslayar significa evitar. Soslayar significa evitar, soslayar significa dejar de lado. ¿No? Pero estas responsabilidades no se pueden dejar de lado porque se deben cumplir de todas maneras. Número 11. Si son reglas rígidas, ¿qué hacen con la imaginación? La limitan. Entonces, constreñir aquí es limitar o restringir. Y lo contrario a que se limite o se restrinja es que no se olviden el numerito, chicos, no se olviden el número para no confundirme. Lo contrario a que se limiten o a que se restrinjan es que profe, si marcamos dinamizan, si se dinamizan significa que se ponen en actividad, ¿no? Y si voy a marcar dinamizan es porque aquí esto constreñir significaría pues que la imaginación no tiene actividad. Y las reglas no pueden impedir que la imaginación esté activa. Así haya reglas rígidas, no puede permitir, o sea, no hay nada que pueda hacer que la imaginación se quede estática. Lo que sí puede hacer es que no se manifieste la imaginación, ¿no? Y si se manifiestan, entonces sí se liberan. Pero la imaginación, eso pertenece a nuestra mente, ¿no? Y por último, nadie sabrá si lo estamos imaginando o no. A ver, si estos comentarios calmaron los ánimos, quiere decir que esto, a ver aquí, atención, ¿ya? Si estos comentarios calmaron los ánimos, está bien, chicos, ustedes equivóquense todo lo que quieran. Yo para eso estoy yo, para eso está el profesor. Ustedes equivóquense, lo único que le pido a ustedes es atención, concentración, análisis y participación. De verdad, muchachos, ya conversé con la tutora y le he dicho lo que a ustedes les dije hace un instante, ¿no? O me dan la oportunidad de enseñarles o lo dejamos ahí. Yo como coordinador de curso designo a otro profesor que se encargue de las aulas, ¿no? Porque, repito, chicos, el objetivo es otro. ¿Ya? Ahora, chicos, dice así: tus comentarios atinados calmaron los ánimos. Ojito con esto. Si calmaron los ánimos, se sobreentiende que antes los ánimos estaban alterados o exacerbados. ¿Correcto? Listo. Y que hayan estado alterados o exacerbados, eso es negativo. Porque si los ánimos están alterados o exacerbados, eso puede ocasionar una pelea. Entonces, antes, esos ánimos han estado exacerbados o alterados. Antes. Y otra vez, que esté exacerbado o alterado es negativo. Es negativo, es malo. Ahora, aunque malo es un concepto genérico, pero es negativo, también es genérico. Y es malo, también es genérico. Pero esos comentarios calmaron los ánimos. Y si calmaron los ánimos, entonces estos comentarios tienen que haber sido positivos y buenos. Ya estoy en pleno examen de admisión, correcto, tengo que contestar rápido, y entonces si calmaron los ánimos, eso tiene que ser positivo, tiene que ser buenos. Entonces, si yo marco impreciso, por ejemplo, entonces estos comentarios tendrían que haber sido precisos, pero no por ser precisos son positivos o buenos. Profe, entonces incoherentes. Bueno, entonces atinado tendría que significar coherente, pero no por ser coherente es positivo y bueno, porque lo negativo y lo malo también puede ser coherente. O sea, comentarios estructurados, comentarios que tienen sentido, pero son negativos y malos, pero sí tienen sentido, sino porque me molestaría un comentario negativo y malo. Es porque lo puedo entender, porque es entendible, porque es coherente en la perspectiva del otro. Para que sean pasajeros, aquí tendría que decir duraderos. Bueno, y aquí la respuesta es desafortunados. ¿Por qué? Porque afortunado también significa oportuno. Y fueron oportunos o adecuados porque calmaron los ánimos. Y desafortunado, inoportuno, inadecuado. Claro, tiene que haber sido oportuno y adecuado para que calmen los ánimos. Lo contrario, que sea inoportuno o inadecuado, porque si fuera inoportuno y inadecuado, no calmarían los ánimos. Y aquí el antónimo de arbitrariedad es justicias. ¿Ya? Número 13.
Bueno chicos, la intención era que puedan trabajar el texto. En las presenciales me ha alcanzado el tiempo hasta la pregunta número 21 nada más. Porque sí, o sea, al principio había que analizar, sobre todo en la pregunta 12, ahí es donde los chicos en las presenciales ayer, yo los jueves voy al grupo Ciencias y tengo 4 aulas presenciales, o sea, 4 aulas, perdón, semestrales. O sea, todo el jueves lo tengo con semestral. Y acá en todas las aulas, chicos, en todas las aulas aquí en la 12, se equivocaron bastante. Entonces, ahí, como en ustedes, he tenido que explicar un poquito más. También he tenido que explicar la teoría de antónimos, luego los ejercicios, estos 3 ejercicios analizados, bien analizaditos, para que el alumno vea un ejemplo, un modelo de lo que debe hacer, de los desafíos que tiene, y no de marcar simplemente por marcar, porque así no se asegura el ingreso. Pero ya no me alcanzó tiempo para estas alternativas, ¿ya? Pero eso sí, Pierito, ahí van las claves, pero con la promesa de que anoten aparte, ¿ya? Con la promesa de que anoten aparte, ¿está bien? ¿Hay promesa? ¿Hay promesa o no hay promesa? ¿Sí? ¿No hay promesa? Sí, ya. Por las garritas, ¿ah? Por las garritas, o sea que cuando se promete por las garritas, no se puede quebrantar, ¿ya? Eso lo aprendí de mis 2 hijitas cuando estaban pequeñas. Ahí están. Ahí están. Y aquí también. Ya, aquí va por aquí. Ya, por acá. Esto es la clavecita. Por aquí, si quieren si todavía vamos a seguir trabajando y tienen alguna duda, me preguntan en la siguiente sesión. Ya, y aquí la 21. Y aquí la 21, porque de repente alguno de ustedes ya está avanzando con esto. Y la 21, ¿cuál es la preguntita? Ya. Entonces, aquí es dedito. Ya, ahora chicos, la señorita tutora va a conversar con ustedes, ya, va a conversar con ustedes sobre aquello que les he indicado hace rato, y lo dejo ahí todavía planteada la situación. Y a la señorita tutora, ahí están las clavecitas, ya anotaron, ¿verdad? Ya anotaron. Y a la señorita tutora, ¿está bien? También le preguntan por estas clavecitas que está acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer la señorita tutora cuando ustedes le pregunten? Ella me va a preguntar a mí. Y cuando ella me pregunte a mí por estas claves hasta la 26, yo le voy a consultar, señorita, ¿y cómo ha quedado con los alumnos respecto a su comportamiento? Sí, porque ya debe haber conversado con los alumnos. Y bueno, me dirá, no, profe, dice que tiene vergüenza, que mejor no participa. Ya no hay problema. Ahí están las clavecitas, pero ya pero ya, pues, ¿qué más podemos hacer? Ya, bueno chicos, nos vemos hasta la siguiente sesión, conversen con la tutora y le piden las clavecitas, ¿ya? Muchas gracias chicos, muchas gracias a todos ustedes, especialmente a los que participaron. Muchas gracias Andy, chao Alesia, chao Pierito. Bien chicos, para no quitarles mucho tiempo y se vayan a almorzar, por favor, yo no voy a estar en plan contigo de mamá, de regañarte. Muchos acá ya tienen mayoría de edad y hasta un poco más. Entonces, como te repito todos los días durante la charla, si tú realmente estás comprometido con tu aprendizaje, si realmente quieres ingresar, te tienes que comprometer con todos los cursos. Porque sí, aunque tú no lo creas, la habilidad verbal te sirve de mucho para tu examen de admisión, así estés en el área B y C, porque te va a ayudar a comprender la pregunta. Y te van a salir problemas, te van a salir preguntas de habilidad verbal. Pueden ser que pocas, pueden ser que un tanto más, pero sí es importante que participes. Como dice el profesor, yo quiero saber en qué están equivocados. No que ya vengan sabiéndolo todo, no. Yo quiero saber en qué están equivocados. Y es bastante importante lo que dice el profesor. Entonces, por favor, su compromiso. No quiero otra llamada de atención del profesor. Participen, por favor. Es la manera más correcta para que ustedes
tengan el aprendizaje que requieren y se vayan pero bien claros al examen de admisión. ¿Tenemos compromiso, sí o no? Para ya dejarte ir a almorzar. ¿Comprometido, sí o no? Perfecto. Entonces, exacto. Muy bien, chicos. Excelente. Muy bien. Entonces ve a almorzar. Nos encontramos en un ratito más. Voy a hablar con el profe para que me entregue las claves que te hacen falta. Y ya sabes, la clase de RV, bien atentos, por favor. Nos vemos dentro de un rato.